Saludos mis amigos, bienvenidos a una nueva edición, otro programa de La Otra Realidad. Es tu amigo Andrew Álvarez a través de esta plataforma nuestra en el Facebook Live de mi página Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Gracias por estar con nosotros otro viernes, hoy 19 de junio del año 2020 y la rueda del tiempo sigue corriendo. Esta noche estará con nosotros, como de costumbre, el ingeniero Orlando Pla dentro de unos segmentos analizando los asuntos de impacto y definitivamente las cosas que nos ponen a pensar más allá de lo aparente de lo que ocurre a nivel global. Importante todos los asuntos que queremos desarrollar para ustedes acá en nuestro análisis en La Otra Realidad. Gracias una vez más. Próximamente estaremos presentando, como hemos mencionado anteriormente, nuestra primera conferencia online, en línea, Crónicas del Futuro, una conferencia impactante, devastación, es decir, todas las proyecciones que se están dando en diferentes campos del conocimiento humano sobre lo que viene en los próximos años, ¿no? No únicamente, digamos, las proyecciones o tal vez los datos que se han podido recopilar y hacer, ¿no?, un estudio longitudinal de qué es lo que aparentemente está por suceder, sino lo que está pasando aquí en estos momentos y que está impulsando lo que está cambiando el planeta. Hemos llegado inclusive en este año 2020 a superar los niveles de dióxido de carbono una vez ha terminado en gran parte del mundo, ¿no?, este cierre y este, como diríamos nosotros, apartar social que se ha dado, esta cuarentena, este cierre industrial, todos los asuntos que se tuvieron que suspender por un momento dado para que pudiéramos llegar a este receso que en estos momentos vuelve y se reanuda, ¿no?, con toda esta apertura que está ocurriendo en Estados Unidos, que está ocurriendo en China, que está ocurriendo en Europa, bueno, en los países industrializados, el G20, el G7, son los grupos de países desarrollados económicamente. Nuevamente, el impacto ecológico, el impacto ambiental, la contaminación, asuntos que aquí habíamos adelantado hace varios programas, de que una vez terminara, ¿no?, esta veda que había de contaminantes por estar en el encierro social, la industria, ¿no?, las corporaciones, las multinacionales, las transnacionales, bueno, todos los grandes intereses definitivamente iban a querer, ¿no?, ganar el tiempo perdido y definitivamente ya se están registrando los niveles por arriba de lo que se esperaba. Inclusive en el observatorio de Mauna Loa, allá en Mauna Loa es el famoso volcán que tenemos allá en Hawái, pues allá hay una serie de observatorios, algunos que dan muestras, toman muestras de la atmósfera, otros que observan el espacio y bueno, otros que están dedicados a la investigación específicamente del océano, etcétera. Bueno, desde 1958 ellos están haciendo un monitoreo del dióxido de carbono, del CO2 en la atmósfera y definitivamente los niveles que hemos captado en estas últimas semanas son terriblemente altos. De esto hablaremos un rato también, es parte del análisis que queremos hacer sobre el impacto, lo que pasa en el ambiente y lógicamente en el clima y la atmósfera de nuestro planeta Tierra. Ahora, importante también señalar dentro de todos estos parámetros y todos estos asuntos importantes a tratar esta noche, que también tenemos que darnos cuenta que cuando presentemos nuestra próxima conferencia vamos a estar tocando, ¿no?, una serie de detalles y de asuntos que de común y de corriente no se discuten porque son probablemente el meollo, precisamente la clave importante detrás de todo lo que está aconteciendo en este momento. El porqué del porqué, no hay el reajuste necesario, el porqué del porqué no se toman las decisiones importantes para tratar de contener, ¿no?, el impacto global que están teniendo no solamente las emisiones de CO2, el metano que se está liberando y la transformación de todos los ecosistemas, la biosfera donde vivimos. ¿Cuáles son las razones reales? No meramente ideas conspiraciones, no meramente, qué sé yo, alguna cosa que pudiese ser sospechosa, realmente poder ver más allá de lo aparente de qué es lo que hay tras bastidores. Y de eso se trata, las crónicas del futuro. Vamos a ir por etapas, vamos a ir obviamente por años, vamos a ir por décadas hasta llegar a las proyecciones que nos dan los científicos y luego la comparativa con la evidencia in situ, ¿no?, de lo que está pasando en nuestro mundo. Pues gracias. De eso se tratará próximamente. Recuerde que va a ser en línea, aquí a través de internet. Y también queremos adelantar sin perder, lógicamente, el contacto y la conexión con todo esto, de que próximamente estaremos con Código Secreto en nuestro canal de YouTube, ya no, sino en el nuevo canal de YouTube de Código Secreto. Andrew Álvarez Chardón es mi canal de YouTube, donde debes estar suscrito porque estas cosas van a salir por ahí y todas las cosas que yo esté haciendo en particular, ¿no? Pero Código Secreto, que es una colaboración y es un trabajo en equipo entre yo, mi persona, la producción, los técnicos, pues esto irá en su propio canal de YouTube, Código Secreto.
para que te suscribas con tiempo. Ya la información la estaremos, ¿no?, compartiendo a través de mis páginas sociales y otros medios que tengamos a nuestro alcance. Pues bien, par de cosas. Habíamos hablado acá, la plática que yo tuve acá pensando en voz alta el pasado miércoles, sobre John Bolton. Bueno, John Bolton es uno de estos halcones de la guerra. Hay que saber el trasfondo precisamente de esta figura, que fue, bueno, el asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump en Casablanca, por un periodo corto de tiempo, no por mucho tiempo. Y John Bolton, pues, es uno de estos individuos de la ultraderecha, ¿no? Es un ultraderechista. Este no es demócrata, ni le importa un pepino angolo, como decimos en Puerto Rico, el bienestar social. Este de los individuos que creen en el imperio, es decir, la fuerza bruta y desnuda de los Estados Unidos sobre otros países, es decir, utilizar las Fuerzas Armadas, la alta tecnología militar e imponernos, ¿no?, en los mercados, imponernos en los sectores políticos, imponernos, ¿no?, contra nuestros enemigos, sean estos activos o potenciales. Ese es John Bolton, lo que se llama un halcón de la guerra en Washington, de los que están pendientes precisamente a poder aplicar el poder militar en todos sus márgenes. ¿Qué pasa? Pues bueno, John Bolton, habíamos mencionado aquí precisamente que tenía sus memorias, tenía un libro que había escrito sobre su experiencia con el presidente Donald Trump en Casablanca, en el periodo donde él estuvo allí designado, los problemas que tuvo con otros secretarios dentro de Casablanca, con otros asesores, los problemas que tuvo directamente con el presidente Trump, ¿no?, cuando algunas de las decisiones que se tomaron no iban de acuerdo a las que él creía, como por ejemplo sacar las tropas de Afganistán y reduciendo la actividad militar norteamericana en Irak, y sobre todo, no poner más presión sobre Rusia y sobre China, que desde el punto de vista de John Bolton y de otros analistas militares, definitivamente, este es el gran enemigo de los Estados Unidos. China por un lado y Rusia, que siempre ha sido un enemigo natural de los Estados Unidos. Desde ese punto de vista de esta ultraderecha militar, pues definitivamente pues John Bolton pues era de esas fuerzas que empujaban al presidente Donald Trump a que tuviera más intervención en diferentes conflictos a través del mundo. Y estos conflictos es importante que sepamos que no es porque Estados Unidos quiera ser el policía del mundo, que es lo que tradicionalmente se ha dicho. No. Vamos a ver más allá de lo aparente. Esto lo que indica es que Estados Unidos ha utilizado su maquinaria militar, su fuerza bélica, para imponer las multinacionales norteamericanas, sus transnacionales, es decir, los grandes intereses económicos en diferentes lugares del mundo donde hay conflictos por los recursos naturales, conflictos por el control de rutas, sea esta de líneas de petróleo, líneas de gas, minería, transporte terrestre, transporte, por ejemplo, marítimo, todo esto. Y definitivamente la forma en que Estados Unidos garantiza ese control, primeramente, es teniendo sus industrias, sus intereses y sus inversiones en estos lugares, es teniendo control sobre los gobiernos o comprando a funcionarios o primer ministros o los que fuesen dentro de gobiernos del tercer mundo, y a la misma vez tener la garantía militar que pueda darle la protección a todas estas industrias. Cuando no es la garantía directa militar, pues tener obviamente las empresas de seguridad, me explico, los contratistas que se dedican a este tipo de labor. ¿Sabía usted que, por ejemplo, en Afganistán habían más contratistas militares que soldados de la OTAN, es decir, de Estados Unidos y Gran Bretaña, que son más bien los que estuvieron allí activos en el conflicto de Afganistán? Habían más contratistas, más mercenarios en aquel lugar. Lógicamente, si buscamos esto longitudinalmente y donde ha habido intervención militar norteamericana, una vez se retiran las tropas, o inclusive con la ocupación de las tropas, el caso de Irak, usted tenía también más contratistas, obviamente de corporaciones norteamericanas, como lo fue en su momento Blackwater, que fue la que más escándalos hizo en Irak, y de hecho fue expulsada de Irak, si hacemos un poco memoria, la pasada década, que ahora se llama The Academy, y que también ha sido comprada por la misma compañía que compró a Monsanto, para que usted vea cómo es este círculo de poder económico. Bayer, que compró a Monsanto dentro de la tecnología, por ejemplo, de la agricultura tecnológica y de todo lo que tenga que ver con transgénicos y otros elementos que se utilizan en la actualidad para, obviamente, la producción agrícola a nivel global. Pues Monsanto había entrado primeramente, ¿no?, con contratos y luego, ¿no?, con la adquisición de The Academy, y luego, una vez Monsanto es vendida a Bayer, que es una compañía alemana, que es una farmacéutica alemana también, y que este es el complejo más grande que hay definitivamente de bioagricultura tecnológica, es decir, de tecnología avanzada para modificación, obviamente, de ADN o verificaciones y nuevos prototipos de plantas y frutos, específicamente semillas, ¿no?, dentro del plan organizado que hay para implantar este proceso a nivel internacional, y que obviamente está muy bien relacionado con otras
otras agrupaciones internacionales, por ejemplo, dentro de las Naciones Unidas y con otras organizaciones internacionales que se dedican específicamente también al alimento y a la producción agrícola en el mundo. Bueno, pues no quiero desviarme por ahí porque esto es complejísimo, ¿no? Y esto, como diríamos nosotros, es como una tela de araña y son los tentáculos del pulpo que se pone en todas partes y que se impone de la misma manera. Lo importante aquí a decir es que esto lo que daba era garantía a las operaciones norteamericanas. Los pozos de petróleo, por ejemplo, en Irak, están protegidos todavía en la actualidad por corporaciones, obviamente, de seguridad, por mercenarios. Están protegiendo esa zona. Usted va a seguir buscando en Nigeria, por ejemplo, donde está activo Boko Haram, y esta es una organización, obviamente, islamista, está relacionada o aparentemente asociada en la actualidad con el Estado Islámico. Desde hace par de años ellos se asociaron con el Estado Islámico y se desligaron de Al-Qaeda, que era originalmente, ¿no?, el grupo o la organización islamista que estaba conectado con ellos. O sea, aquí había una serie de cambios, inclusive tras bastidores, de todas estas organizaciones que están en combate o que son grupos subversivos dentro de todo este tercer mundo. Pero recuerden una vez más, el tercer mundo es el que es rico en minerales, es el que es rico en recursos naturales, es donde están todas las minas y yacimientos que se explotan. Usted tiene países como el Japón, que carece de gran cantidad de esos, digamos, recursos naturales, o inclusive usted tiene países como Corea del Sur, que también carece de muchos de estos recursos naturales y ellos explotan, por dar dos ejemplos únicamente, los recursos de otros países, como hace también China, que se ha metido en África para extraer los recursos, ¿no?, y producir capital en sus inversiones y explotación de los recursos en África. O sea, esto lo vemos en todas partes. Cuando menciono a los Estados Unidos, inicialmente porque Estados Unidos definitivamente trajo el mapa que dirigió hacia estos puntos neurálgicos del mundo para la explotación económica. Así que lo que han hecho los demás es seguir ya unos caminos que estaban trazados, sea China, sea Corea del Sur, sea Japón, sean los países europeos, Unión Europea o las corporaciones que sean a nivel global. Así que veamos más allá de lo aparente, todo este entorno donde todas estas cosas se dan. Y acá nuevamente, sin tener, digamos nosotros, ninguna barrera ni ninguna agenda que pueda ocultar la información que es importante para todo esto, tenemos que analizar estos asuntos lo más críticamente posible, ¿no? Tenemos que entrarnos directamente en el núcleo de toda esta discusión de por qué se dan estas situaciones en estos países pobres, en estos países subdesarrollados, y de que definitivamente los países de más poder económico no interesan, ninguno interesa que estas antiguas colonias, muchas de ellas colonias europeas, en la década de los 50 y 60, no avancen. No pueden avanzar porque obviamente no pueden desplazar a los que ya tienen el control económico del mundo. Me explico brevemente. Están los BRICS, y el BRICS, ¿no?, son los países emergentes. Hemos hablado aquí Brasil, India, China, entre estos países Sudáfrica y otros más que están en este grupo de países que están obviamente emergiendo sus economías, resurgiendo sus economías, pero estos países también obviamente tienen un techo. Y ese techo se le impone obviamente por la economía internacional, es decir, por todo este complejo mare magnum de cosas que crea la globalización. Dentro de la globalización es que estos países han crecido. Vamos a explicarlo claro, usted no se me confunda. O sea, la cuestión de ser neoliberal y la globalización es lo que ha permitido a China crecer y salir de ser un país agrario y de ser un país subdesarrollado a ser la segunda potencia del mundo a nivel económico. No la segunda potencia militar, que esa es Rusia, pero sí la segunda potencia, obviamente, económica del mundo, y con vistas, antes que ocurriese esta cuestión del COVID-19, de desplazar en los próximos 5 o 6 años a los Estados Unidos del primer lugar de la economía mundial. Lógicamente, el coronavirus ha cambiado completamente el panorama. Pero si no fuera por la globalización, entienda usted, si no fuera por toda esta filosofía económica neoliberalista, que algunos dicen que es la filosofía Illuminati de la economía, China no hubiese avanzado absolutamente nada. China tiró el gancho es producción barata, mano de obra barata, aquí no hay impuestos para ustedes, crezcan aquí, China le da todo lo necesario para que las fábricas, las corporaciones, todo lo que se pueda producir en China se haga, sin ninguna regulación ambiental, sin ninguna regulaciones obviamente con uniones obreras, ningún tipo de obstáculo dentro de un país que alegadamente es comunista, pero que permite que el llamado capitalismo salvaje entre y haga lo que le dé la gana dentro de su territorio. Y así ha sido, sépalo usted, los últimos 30 años. ¿Qué ocurre? Pues bueno, al igual pasó con la India, al igual pasó con Brasil, por hablar los otros gigantes, no únicamente a nivel económico, sino a nivel territorial y a nivel de potencial natural y de recursos, que son estos 3 países. Tienes otros como Sudáfrica, que hemos hablado, y de eso hablaremos un ratito también, otros asuntos importantes que se le pasa a la gente y que será parte también de la próxima conferencia nuestra para despertar a los durmientes. Vamos a una pausa
regreso con otros asuntos, con lo de John Bolton, que lo he dejado aquí al aire, arranqué con él y lo dejé resbalando en seco. Pero vamos a regresar con este asunto y otros tópicos de la mar de interesante para ponerte a pensar más allá de lo aparente. ¿Sabes qué? Llévatela, pégala, Puerto Rico.